Bueno, en la Cábala, desde una visión cosmogónica, podemos decir que hay un concepto realmente importante e interesante que se llama la ruptura de las vasijas. En hebreo se le conoce como Shevirata Kelim, o la ruptura de los recipientes. También se le conoce en la ciencia actual y moderna como el Big Bang, el estallido del universo. Entonces, hay un concepto muy importante que creo que la cábala se va a basar en estos dos grandes conceptos en los diferentes niveles del árbol de la vida, tanto a nivel cosmogónico como psicológico. En términos de cábala, el deseo de recibir se le llama potencia femenina y el deseo de dar potencia masculina. Es importante aclarar que esto no tiene que ver con una relación de género, no tiene que ver con un tema de género. Es decir, a la potencia masculina se le llaman las energías expansivas porque son energías dadoras, y a las energías femeninas se le llaman energías femeninas porque son energías receptivas o también restrictivas. Entonces, antes de continuar en el concepto que te voy a comentar, cosmogónico, que es la ruptura de los recipientes, es importante irnos hacia el infinito. Y no voy a entrar en el infinito tampoco. El infinito se le conoce en la Cábala como la Ein Sof, es decir, sin límite y sin principio. Dado que todo es luz, no hay una recepción, no hay una vasija que pueda recibir, que pueda percibir esa luz. Entonces, este concepto que es muy importante de la Cábala se llama Simsun. Simsun es el concepto de autocontracción o autorrestricción que hace la divinidad. Es decir, el infinito, dado que todo es luz, se retira de un punto, retira de un punto su luz y genera un espacio vacío. Ese espacio vacío también se le conoce como Halal Panui. Es el espacio vacío que hace el Simsum. ¿Para qué? Para poder dar lugar a la creación, a algo limitado que no tenga que ver con la infinidad. Ese espacio vacío es en realidad ya el primer deseo de recibir. Este deseo de recibir, también lo podemos llamar como vibraciones femeninas o energías femeninas, activan automáticamente al deseo de dar energías masculinas. Entonces aquí ahora por primera vez tenemos una primer dicotomía, el deseo de recibir y el deseo de dar. Ahí hay una fragmentación, aparece una primera fragmentación. A partir de crear el deseo de recibir, activa automáticamente el deseo de dar. Claro, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué el tema este que decimos de la Shebirata Kelim, del Big Bang, de la ruptura de los recipientes? Porque en este primer intento del Insof, en esta primera etapa, que los cabalistas le llaman Sinsun Aleph, el deseo de dar era infinito. ¿Por qué? Porque el infinito se pone en posición de dar, en posición dadora, en posición de potencia masculina. Y el deseo de recibir la vasija esta era muy limitado, por lo cual se produce un choque de absolutos de potencia masculina absoluta contra potencia femenina absoluta. Es muy importante entender que aquí hay un elemento en esta etapa que aún no existía o estaba muy débil, que se llama DAT, es decir, conocimiento, conciencia entre las energías expansivas y las restrictivas. Es decir, aquí lo masculino tenía que tener conciencia de que no podía ser absolutamente masculino y lo femenino tenía que tener conciencia de que lo femenino no podía ser absolutamente femenino. Es decir, Keter aquí
En el árbol de la vida quería ser absolutamente Keter, Malhut quería ser absolutamente Malhut, y aquí empieza el primer conflicto de intereses, que cada fragmento se cree parte, o se cree, mejor dicho, fuera de la Matrix, se descuelga. Y aquí se produce la primera etapa, Aleph, que es la ruptura de los recipientes. Y esto ahora te voy a dar un ejemplo, porque es importante, para que lo podamos entender desde el punto de vista psicológico, en el árbol de la vida psicológico. Porque si no nos sirve de nada si nos quedamos en un conocimiento cosmogónico, que es muy interesante, pero quiero que veas cómo estas energías cosmogónicas, ¿eh?, repercuten también en nuestras energías subjetivas, en el árbol de la vida psicológico que te estoy presentando ahora. Como sabrás, o si no lo sabrás, el árbol de la vida compone por 10 dimensiones. Tenemos el pilar derecho, es el pilar del dar, el pilar izquierdo es el pilar del recibir y en el medio tenemos el pilar del compartir. Más adelante analizaremos cada dimensión, su virtud en detalle, no es el motivo de esta charla. Lo que sí te puedo decir que en la dimensión de Yesod, que es el fundamento, que es nuestro yo exterior, nuestro yo social, también está el ego, están nuestras relaciones con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, nuestros proyectos sociales. Y aquí podemos manifestarnos de dos maneras, por dos grandes dimensiones, ¿eh?, por dos grandes lados. Es decir, si estamos en un momento débil, en un momento de baja autoestima débil, o no hace falta estar con una baja autoestima, pero si estamos con un momento eh, un poco desequilibrado en lo social, podemos actuar de dos maneras. Uno, o por el lado de la Geburá, que es una energía restrictiva que tiene que ver con los límites. Los límites no son buenos ni malos, los límites son bien entendidos, son buenos porque nos hacen mucho más fuertes. ¿Por qué se llama la fortaleza? Pues la fortaleza es esa agua que está en Gesed, que aún no está canalizada, que se canaliza y cobra fuerza. Entonces, si los límites los ponemos de manera, como dicen en la Cábala, endulzurada y a tiempo, son buenos. Ahora bien, si los límites los ponemos en absoluto, de manera rigurosa y estrictiva, nos podemos hacer daño. En primer lugar, daño hacia nosotros, hacia nuestra tífere, nos podemos autolesionar, autoagredir, o podemos agredir al otro, en la dimensión de lo social. Entonces, si tenemos una autoestima que no está muy equilibrada, probablemente podemos utilizar estas dos dimensiones. Si esta Gebora la utilizamos de manera absoluta, de manera restrictiva, de manera agresiva para con nosotros mismos, enfermamos. Si la utilizamos de manera excesiva, de manera restrictiva, agresiva para con el otro, enfermamos nosotros y agredemos al prójimo en lo social. Por lo cual, ¿qué tenemos en el sistema? En el sistema tenemos la bondad, la misericordia, para ser bien entendida. En primer lugar, para con uno mismo y de ahí dar al otro. Dar al otro lo que el otro necesita, no lo que uno le quiere dar de manera egoísta. Entonces, esta es una energía expansiva, ¿eh? O sea, no estamos en la energía restrictiva de Geburah. Esta energía expansiva necesita ser bien encauzada. A veces uno dice, no doy más, no puedo más. Cuando uno llega a decir esto es porque lo ha dado todo. O a veces uno se siente cansado porque da, y esa agua no tiene límites, y nos sentimos cansados. Entonces, fíjate tú qué interesante, porque podemos tener una ruptura por Geburah, por agresión, para con uno mismo, para con el otro,
o podemos tener por el lado de la bondad y misericordia, de no poner límites y estar todo el día diciendo que sí por miedo a sentirnos rechazados en lo social. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto? Bueno, ya hemos visto que una ruptura cosmogónica, porque había absolutos. Nosotros no podemos aplicar absolutos en nuestra vida cotidiana. No podemos ser excesivamente expansivos y decir que sí a todo, ni tampoco podemos decir siempre que no y ser súper restrictivos. Entonces, a nuestra quebura restrictiva, pongamos límites, pero pongamos límites endulzurados. Pongamos un punto de misericordia para que no se produzca una ruptura por exceso de rigor. Y a nuestra misericordia, a nuestra bondad bien entendida, pongamos un punto de límites para que no sea un exceso por expansión. ¿Para qué todo esto? Simplemente para estar contentos con nosotros mismos, en nuestra tífera, en equilibrio, en paz y en armonía. Toda la estructura cosmogónica, y no solamente cosmogónica, como estás viendo, y psíquica, es un dar y un recibir. Toda la realidad se puede entender como un dar y un recibir, como las muñecas que estás viendo. Dentro hay una muñeca, dentro hay otra, es decir, la primera es dadora, la segunda es receptora, pero también es dadora y receptora, y la otra es receptora, pero también es dadora de la otra, de manera infinita. Ya que en esta realidad todo lo que estamos viendo, todo es or, es luz, y cli es vasija. Todo es dar y recibir al mismo tiempo. Todo da y todo recibe al mismo tiempo. Entonces, me parece que es muy sano y muy importante poder entender esto. No, no es una cuestión de estudiar solamente para acumular información y que está muy bien desde el punto de vista intelectual. Pero ¿por qué me gusta la sabiduría esta? Porque la sabiduría esta me hace integrar las energías. Al estudiar también las energías cosmónicas, también me estoy estudiando a mí mismo. Entonces, estos sabios nos han dejado un mapa. Y este mapa es el árbol de la vida. Así que si Dios quiere, más adelante vamos a seguir profundizando en cada energía del árbol de la vida y en cada dimensión para comenzar un camino de autoconocimiento y crecimiento personal. Muchas gracias. Saludos.